Bueno, conociendo también que la UNESCO es un organismo de las Naciones Unidas que defiende básicamente los valores culturales a nivel mundial, propuso a las Naciones Unidas crear, ¿qué cosa? Crear un día que sea considerado como el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Ya saben ustedes, en el mundo entero existe solamente una sola raza, que es la raza humana. Y dentro de esa raza hay culturas. Y por lo tanto, promover y preservar los valores culturales son importantes para el desarrollo, para el avance y para el progreso de la humanidad. Conociendo esto, entonces, la UNESCO, ¿qué hizo? Propuso a la ONU crear un día que sea declarado como ¿qué? Como el Día Mundial de la Diversidad Cultural. Y ese día es, ¿qué cosa? El 21 de mayo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos los 21 de mayo en el mundo entero se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural, propuesto por la UNESCO y aprobada por la Organización de las Naciones, ¿qué cosa? Unidas, ¿no? Bueno, cuando decimos etnia, ¿a qué nos referimos? Básicamente nos referimos a la piel, ¿no es cierto? A la piel, eso es una etnia. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la diversidad étnica. ¿No es cierto? Ya está. Si nos hemos dado cuenta, en el mundo entero existe una diversidad étnica. Me parece que en el mundo entero no hay una nación que tenga, ¿qué cosa? Una sola etnia. Porque ahora ya hay muchas mezclas, ¿no es cierto?, dentro de una sociedad. ¿Podemos encontrar algunas que se caracterizan por tener ligeramente la misma etnia? Sí. Por ejemplo, los chinos, miren, ve. Por ejemplo, los alemanes, ¿no es cierto? En el caso peruano no es así, en el caso de América no es así. En América ha habido una mezcla total, que la etnia ahora que tenemos es de distintas formas, ¿no? Y a eso se le llama, ¿qué cosa? La famosa diversidad étnica, ¿no? Hay ahorita acá personas, por ejemplo, altas, bajas, de pieles claros, de pieles oscuros, ¿no es cierto? Hay gente que vive en la sierra que tiene otro tipo de color de piel, en la selva, ¿no? Encontramos a gente que parece un poco más amarilla, un poco más morena, un poco trigueño, un poco blancón, ¿no es cierto? Entonces tenemos distintas, ¿qué cosa? Etnias, ¿no? Muy bien. Cuando yo digo diversidad étnica, me refiero al conjunto de personas que comparten lazos culturales, ¿no es cierto?, desarrollados en un espacio, ¿qué cosa? Geográfico, ¿no? ¿Qué cosa dicen los estudios? Dicen así: en el Perú existen 76 etnias. Recuerden bien, 76 etnias. Y como nosotros tenemos una franja costera delgadita, una franja sierra un poco más grande y una selva un poco más pequeña, pero en extensión de vegetales es muy grande, entonces ahí viven grupos de personas que están arraigadas hace buen tiempo ahí, ¿no? De las 76 etnias, se divide así: 15 etnias viven en la sierra, ¿no es cierto? 60 viven ¿dónde? En la selva, ¿no? Y uno ¿dónde vive? Vive en la costa. Ahí están, ¿qué cosa? Las famosas 36 etnias que viven en el Perú, ¿no? Y todas ellas comparten, ¿qué cosa? Lazos culturales, y no solamente comparten lazos culturales, sino la promueven, ¿no? Hoy en día he visto que la gente se enriquece con los lazos culturales que tienen ellos, ¿no? Y estoy viendo también programas en televisión que están patrocinando los valores culturales, ¿qué cosa? De las personas, ¿no? Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de las comunidades nativas. Bueno, las comunidades nativas básicamente que están arraigadas en la selva son grupos de personas que tienen su origen ¿dónde? En los grupos, ¿qué cosa? Triviales, ¿no? Este tipo de personas tiene costumbres distintas al resto de la gente. En la mayoría de estos casos, por ejemplo, ya las sociedades han empezado a modernizarse, ¿no? Ya vemos ya gente que vive con otro tipo de cultura, de costumbre, etc. Pero la gente originaria, conocido como gente amazónica, básicamente todavía mantiene sus culturas, sus costumbres, ¿no? Dentro de las comunidades nativas encontramos muchas culturas, pero hay tres que sobresalen. ¿Cuáles son?
los famosos Ashanincas, ¿no? Los famosos ¿qué cosa? Awajunas y los famosos ¿qué cosa? Shipibos, ¿no? Son 3 tipos de culturas que son netamente ¿qué cosa? Nativas, ¿no? Si usted habla de una de estas personas, seguramente se imagina cómo es su forma de vida, ¿no? Cómo es su costumbre. En algunos casos no están contactados con la sociedad, viven con una vestimenta ligera, ¿no es cierto? Ellos llevan ¿qué cosa? Se pintan bastante la cara, ¿no? Y viven básicamente de la recolección primaria de los recursos ¿qué cosa? Naturales. Pero esto es cuando hablamos de los grupos sociales todavía oriundos, originales, ¿ah? Porque si nos vamos a la selva ya vamos a encontrar ya prácticamente personas que han logrado ¿qué cosa? Mayor desarrollo, ¿no? Hay ciudades en avance, en progreso, que usan ya nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Eso es una comunidad ¿qué cosa? Nativa. Y acá viene ¿qué cosa? Las famosas comunidades campesinas también, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es una comunidad campesina? Es una organización básicamente de interés ¿qué cosa? Público, ¿no? Y que tienen forzosamente una existencia legal. Si estas personas tienen existencia legal, significa que cuando una empresa privada va a explotar o explorar un recurso natural, se necesita forzosamente de la opinión de estas personas que están viviendo ¿qué cosa? Ahí. Y se llama simplemente la consulta previa. Porque en los últimos años, por el avance tecnológico, nosotros hemos visto que las empresas han causado frente a la vida de estas personas una externalidad negativa, ¿no? ¿Y qué es una externalidad negativa? Es un efecto que produce una actividad hacia ti, ¿no? Un efecto. La externalidad se define así: el efecto que produce una actividad sobre nosotros. Si el efecto es positivo, te genera un bienestar. Si es negativo, te genera un costo, ¿no es cierto? Todo pueblo o sociedad, cuando nota que existe un efecto negativo, básicamente va en contra de esa actividad. Y ellos han sufrido lamentablemente efectos negativos sobre la explotación de sus recursos naturales, ¿no? Han impactado sobre el medio ambiente, sobre su vida, sobre su costumbre, ¿no es cierto? Sobre sus anhelos, ¿no es cierto? Parece que no hay un desarrollo sostenido acá, ¿no? ¿Qué cosa es un desarrollo sostenido? Bueno, el desarrollo sostenido es tomar un recurso natural sin hacer daño a las nuevas generaciones. Al contrario, debes promover su desarrollo, ¿no? Si ellos ven que alguien entra y saca un recurso natural, ellos están así sufriendo. Pero el que saca el recurso natural goza porque se vuelve millonario, pero ellos siguen sufriendo, ¿no? Prácticamente no tienen un desarrollo. Entonces, esas son las comunidades ¿qué cosa? Nativas, que tienen su origen en los grupos triviales y que están arraigados básicamente en la selva y que tienen ¿qué cosa? 3 grupos sociales muy conocidos, ¿no? Los Ashanincas, los Awajunas y los Shipibos. Y estas son las comunidades campesinas que básicamente están arraigados en la selva, en la sierra, ¿no? Y que son organizaciones de interés público, pero básicamente tienen una existencia ¿qué cosa? Legal. La verdad, la riqueza del país parece que estuviese arraigado acá y acá. Uno se va a la sierra y encuentra, ya no es cordillera ya negra, pues amigo lindo, ¿no? Es una cordillera dorada, ¿no? Porque ahí encuentras oro, plata, zinc, cobre, estaño, ¿no? ¿Captaste? Y tanta riqueza se saca acá y mira tanta pobreza. ¿Cuál es el departamento que da más oro al Perú? Cajamarca, ¿no? Y Cajamarca es pobre, parece ridículo, ¿sí o no? Y aquí están 3 grupos campesinos muy bien conocidos. ¿Y quiénes son? Los famosos aymaras, el famoso quechua y el famoso ¿qué cosa? Jakaru, ¿no es cierto? Jakaru. El modo de vida que tienen los quechuas básicamente es agraria. Básicamente toman recursos de la naturaleza, ¿no es cierto? Lo transforman y con eso viven, ¿no? Viven del río, ahí tienen criaderos de trucha, viven de los minerales, ¿no es cierto? Y viven de la parte ¿qué cosa? Vegetal. No podemos, vuelvo a repetir la última vez, explotar un recurso natural sin previa consulta sobre estas personas, ¿no? Aunque parezca mentira, el 70% de las cosas agrícolas que nosotros comemos viene de la sierra y tienen una participación demasiado activa en el crecimiento económico y en el desarrollo económico, básicamente en el crecimiento económico, porque el desarrollo ya depende mucho qué cosa del gobierno. ¿Ok? Muy bien. Ahí nos vamos a quedar por ahora.